Bienvenidos a Perspectivas Ambientales, un espacio para dialogar, para educar de temas innovadores, de diferentes visiones, de políticas y propuestas que contribuyen a mejorar la conciencia ambiental. El día de hoy tenemos a Ana María Chediak, una gran amiga que ella estudió en Boston y se especializó en fotografía en Madrid. Creo que hay que mencionar que el lente de Ana María no conoce fronteras, captura la esencia de las diversas culturas y la vida animal alrededor del mundo, y esto ha sido justamente la inspiración de su fotografía. Creo que es precisamente lo que queremos entender a través de Ana María, que en medio de esta crisis medioambiental ya a gran escala, ella ha empleado justamente su fotografía como un medio de concientización colectiva y a través de la exaltación de la naturaleza ha convertido en un grito desesperado por el cambio. La obra de Ana María es muy conocida y ha sido expuesta en Ecuador, en Estados Unidos, en Francia, en el Reino Unido, en España e Italia. Muchos de ustedes conocerán sus obras, Galápagos, la de África. Ha estado en el Ártico y obviamente no vale la pena dejar de mencionar que tiene varios reconocimientos y más de 28 menciones de honor en diferentes lugares y diferentes ciudades y universidades. Así que es un honor, Ana María, contar contigo, y la invitación de hoy es porque acabas de regresar, o relativamente acabas de regresar de un viaje al Ártico. Ahí te iba siguiendo por donde nomás estuviste y me pareció fascinante justamente porque creo que el año pasado me comentabas que esto lo tenías programado y querías ver a través de tu lente y vivir en carne propia qué está pasando en el Ártico. Como antecedentes, ustedes saben, y por medio de las noticias, que hay un derretimiento enorme de los polos. El Ártico está sufriendo un incremento. Bueno, el planeta ha incrementado 3 veces más la temperatura, especialmente en la Siberia, y que esto también está derritiendo el permafrost, que emite gran cantidad de emisiones de carbono. Entonces, Ana María, desde el principio, cuéntanos desde cuándo vino esa concepción por el viaje, por dónde te fuiste, y luego seguimos conversando. Gracias, Vero. Primero que nada, encantada de estar aquí. Gracias por tu invitación. Me encanta lo que haces y me alineo mucho con ese trabajo maravilloso que haces, así que lo admiro. A ver, el tema de lo del Ártico, yo no es la primera vez que estoy ahí, nunca he estado tan arriba. Esta vez sí, la verdad es que llegué literalmente a pocos kilómetros del Polo Norte. Esto viene, a ver, yo normalmente estoy a través de mi fotografía buscando geografías de alguna manera remotas, ¿no? Donde la naturaleza se mantenga o por lo menos esté menos en contacto con el hombre, entonces de alguna manera se mantiene como más pura. Yo estuve en el Ártico, bueno, haber estado en la zona de Canadá, no en el Ártico, pero lo más al norte que puedes estar del Canadá, donde ves auroras boreales, donde viven los osos polares, a esa altura en el tema de Canadá. Luego he estado en Islandia, que la verdad está en la parte sur del Ártico. Luego he estado en la zona de norte de Noruega, pero llegué hasta los viajes anteriores, hasta la isla de Lofoten, que igual sigue estando en el círculo polar, pero por debajo. Y el último viaje fue a Groenlandia, que ya es uno de los territorios que conforman el círculo de la parte ártica, si es que tú lo ves por arriba. Este viaje me fui a Svalbard. Svalbard es de este archipiélago que es de Noruega, y es el archipiélago que está más al norte, entonces es lo más cerca que puedes estar. Llegué a la población más al norte del planeta y luego de ahí me embarqué en un barco, en un rompehielos, para tratar de ver y tratar de aproximarnos lo más posible
a lo que conocemos como el Polo Norte, que tú sabes que es una plataforma de hielo, entonces se puede llegar hasta un determinado límite. Entonces, de alguna manera nació de ahí. No es la primera vez que voy, nunca tan arriba, pero sí he tenido este cuestionamiento constante porque en todos estos distintos viajes a través de los años, tú te das cuenta que algo que para mí me parecía insólito e increíble de que yo podía verlo, ¿no? En vida, que yo podía ver en vida en el poco tiempo de mi recorrido, yo qué sé, en los últimos 10, 12 años, de haber ido la primera vez y de ir ahora, ese, esa afectación que está teniendo toda la zona del Ártico, tú crees que eso lo vas a ver en generaciones, tú crees que eso lo vas a ver en muchos años, nunca puedes creer que en tus propios ojos y captar con tus fotografías puedes ver ese retroceso de toda la parte, no solamente de los glaciares que están ahí, sino de todo el descongelamiento tan brutal y tan rápido que hay en determinadas épocas del año que todavía se supone que debería mantenerse la placa de hielo. No quisiera seguir a menos de que me quieras hacer preguntas para no hacer un monólogo, pero más o menos esa fue un poco la idea de cómo nació esto y por qué terminé esta última vez ahí. Wow, no, mientras tú relatas esto, se me pone la carne de gallina porque uno piensa que puede ser a través de décadas lo que tú dices y en el marco de 12 años tú estás viendo lo que capturaste hace 12 años y lo que estás viendo ahora y tan rápido. Y lo que vemos en las noticias que a veces dices, ay, qué pena, cómo se va. O sea, vivirlo en carne propia debe ser espeluznante realmente. Entonces, bueno, esto y de eso se trata un poco el programa de hoy, que a viva voz de una persona que ha estado ahí, pues nos relate lo que está pasando en el derretimiento de los polos y por eso vemos los efectos que están produciéndose en la China, en Tailandia y en todas partes con las subidas del mar, ¿no? Entonces, ahí está efectivamente lo que está pasando. Luego de esto, Ana María, ¿qué es lo que tú ves o como recomendación? ¿Cómo podríamos trascender a más allá, a llevar lo que tú has visto y esa experiencia? ¿Dónde se podría hacer? O sea, supongo que vienes con un montón de ideas de no quedarte callada, sino ser un testigo fehaciente de lo que está pasando. ¿Qué se te ocurre que se podría hacer? Justamente, Vero, ese es el motivo que hay en mi fotografía. Yo voy dedicada a la fotografía 30 años y vas pasando como un proceso de vida, ¿no? Por distintas etapas. Al principio, en algún momento cuando empecé, tienes que hacer fotografía para pagar las cuentas y los colegios de los chicos. A medida que vas creciendo, lógicamente ya vas dirigiendo tu fotografía de una manera diferente. Y hoy estoy en una etapa de mi vida te diré que en los últimos ya 10 años que me pregunto ya no por qué hago fotografía, o sea, ¿para qué? ¿Cuál es la razón de mi fotografía? Ya no tendría sentido, no busco que se mire una foto y decir, ah, qué bonita foto, porque hay algo mucho más allá. Y ese algo lo debo a justamente esa alma de alguna manera aventurera de poder cruzar el recorrido los 6 continentes, me falta el último, que es la Antártida, a ese todavía no llego, espero que el próximo año. Y entonces, ¿qué te hace entrar en conciencia cuando vas a tantos lugares? ¿No? Primero que aprendes muchísimo de otras culturas, y aprendes a respetarlas, como yo digo que la fortaleza del mundo debería estar en la diversidad, está en la diversidad, no en el conflicto por lo diferentes que somos, al contrario, ahí justamente está, renace la esencia y como digo yo, el valor y la fuerza del mundo. Entonces, pero para eso tenemos que conocer, no podemos amar lo que no conocemos. Entonces, en el tema de la naturaleza, yo sí llegué a lo mejor la primera vez he llegado a estos lugares por curiosidad, porque lo había visto en documentales, porque lo había visto en el cine, porque había leído muchísimos libros sobre esto, me preocupaba y dije, bueno, no quiero que me cuenten, quiero ir yo a verlo, ¿no? Y entonces cuando te vas y compartes con toda la gente del lugar, cuando ves con tus ojos una realidad latente de lo que está pasando en la naturaleza, concientizas y dices, yo
por un lado hay esta belleza que definitivamente dices, tengo que plasmarla en fotos porque no podría ser tan egoísta de solamente mirarla yo, tengo que volver a casa y compartir con la gente que quiero y con la gente de mi país y no solamente de mi país. Todas estas maravillas, pero estas maravillas, si es que no se las protege, no van a durar. Es decir, cuando tú ves las próximas generaciones, a lo mejor con mis hijos he podido viajar les he podido llevar a algunos viajes y ellos han sido testigos de algunas de estas maravillas y también de algunas de estas tristes realidades. Entonces yo busco que esa fotografía sea una herramienta de concientización. ¿Por qué? Porque me permite que cuando yo te enseño las imágenes, que cuando yo te cuento las imágenes, por ejemplo, ahora ha causado muchísima expectativa todas estas imágenes de los osos polares en esta zona que estuve fotografiando en Svalbard, era la búsqueda, ¿no? No llegas a un lugar donde los osos están en un espacio, sino que te toca ir a buscar, a ver si es que aparecen en su hábitat. Tú comprenderás que entre un archipiélago lleno de fiordos, ver que se te cruce un oso, pues es una búsqueda de muchos días y con mucha tenacidad. Estaba a menos 32 grados. Tengo algunas anécdotas intensas, creo que nunca en mi vida he sentido tanto frío. Pero bueno, cuando llegas allá, contestando tu pregunta, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, una de las veces, tú sabes, los osos se alimentan de focas. Y las focas es lo que, a través de la grasa de las focas, es lo que ellos tienen, no solamente su alimentación, sino se hidratan, que es increíble. Y tristemente, fotografié, encontramos una osa con un osesno precioso que había cazado un reno. Eso no es normal. Los osos no comen renos, ¿no? Entonces, eso, ¿qué es lo que te dice? Que las plataformas de hielo cada vez se descongelan más rápido. Ellos no tienen acceso a esas plataformas que se han descongelado para poder tener acceso a las focas que están, digamos, más en el mar, hacia afuera, y entonces les toca quedarse en tierra. Y el rato que se quedan en tierra, no les queda más que cazar los renos. Y esa no es la alimentación que ellos necesitan para sobrevivir. Entonces, ese tipo de historias, cuando tú las cuentas, sobre todo a las generaciones jóvenes, cuando tú presentas la fotografía, que sí, la fotografía es maravillosa, no porque yo sea la fotógrafa, sino porque la naturaleza es maravillosa. Yo soy solamente un canal y una herramienta. Pero cuando yo abro estos espacios de conversación, estos espacios de debate, estos espacios de concientización, estos espacios de contarle a la gente, mira esta belleza, puedo inclusive comparar con fotografías que las hice años atrás y que tristemente hoy en día, pues eso ya no es igual. Y no necesitamos ir muy lejos. Yo creo que cuando yo terminé en el Ártico, esto nació a raíz de un proyecto que yo empecé aquí en el Ecuador, donde tú te dabas, y yo soy muy amiga de Marco Cruz, como yo le digo, es el rey del Chimborazo, es un hombre maravilloso, es un hombre de una sabiduría y nadie conoce el Chimborazo más que él. Tengo la suerte de ser amiga de él y de su esposa de hace muchísimos años, de haber hecho caminatas por la zona del Chimborazo y de varias montañas del Ecuador. Me encanta. No soy de cumbre, como digo yo, siempre me dicen que hay que llegar a la cumbre, pero yo les digo, no, yo no soy de la cumbre, a mí me gusta ver la cumbre desde abajo, pero me he pegado unos buenos trekkings. Y eso ha hecho que cuando nosotros hemos hecho estos trekkings, y digo nosotros porque lo he hecho en familia, muchas veces, creo que eso es el legado que uno puede dejar a los hijos, llegas y vas al Cotopaxi, vas al Chimborazo, vas a todos estos glaciares que nosotros tenemos y tristemente los ves que van desapareciendo. Eso me hizo a mí entrar en conciencia y decir, ok, esto pasa aquí en el Ecuador, pero muchas veces uno cree que porque está aquí, lo que te pasa en el Ártico no afecta. Y la Tierra está totalmente conectada. Entonces, de alguna manera, cuando hablo, trato de enseñarles a través de imágenes cómo existe una conexión increíble y brutal entre los polos y nosotros que estamos en la mitad del mundo, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que yo trato de hacer con este trabajo, de invitar a la gente a verlo a través de exposiciones, de abrir conversatorios. A veces me invitan a colegios o a universidades a dar una charla donde se conjugan varias cosas, la parte de motivación por un lado, porque claro, necesitas mucha motivación. Tengo gente que a veces me dice, ¿por qué te quieres ir a esos sitios tan fríos? Las condiciones de trabajo son muy duras,
pero por otro lado, tienes la satisfacción de poder ser una voz de esos lugares del planeta. Ujú. Súper. Yo quisiera, Ana María, en este momento hacer una brevísima pausa para agradecer a nuestro auspiciante Gira, que es una empresa filial de la Corporación Favorita y que trabaja justamente para la implementación de estrategias de sostenibilidad y de educación ambiental. Vamos a ver un video a continuación. Hay un lugar que puede transformarlo todo. Aquí, un Tetra Pak puede ser un pupitre. Un papel puede ser un regalo. Un abogado puede ser el salvador de los mares. Una madre puede ser defensora de la naturaleza. Un niño puede cambiar el futuro. Y el mundo puede transformarse en esperanza. Hay un lugar donde todo se transforma. Trae tus empaques reciclables a los puntos Gira, ubicados en locales de Corporación Favorita. Volvemos contigo, Ana María, y me quedó rondando en la anécdota porque sin haber ido tan lejos, pero acá cerca me acuerdo cuando tú hablabas de esa emoción cuando ves un oso. Y yo hice igualmente en una exploración a ver osos de anteojos y no es fácil. Tuvimos que esperar como 4 o 5 horas y nos estábamos regresando simplemente de haber dicho, bueno, no fue hoy día, quizá mañana, la próxima semana, cuando apareció este oso ahí arriba en un árbol y la verdad es que me sentí en la gloria porque son cosas que realmente no puedes describir esa sensación de haber tenido esa expectativa, verlo aunque sea 5 minutos porque además son bastante tímidos, te ven y salen corriendo. Pero verlo ya fue una satisfacción realmente maravillosa. Entonces te entiendo totalmente lo que tú mencionas y me he quedado con la boca abierta sobre el tema de que no tienen ya acceso a las focas y más bien viste comiendo un reno. ¿Tienes alguna anécdota específica que nos quieras compartir? Y quiero hacer mención también, porque como estamos educando a quienes nos oyen, lo que tú ves es uno de los temas más graves, que es la desaparición de la biodiversidad en el mundo. Más de 1 millón de especies, no anuales, diarias, están extinguiéndose en el mundo. Hoy, 1 millón de especies, y entre esos los mamíferos y estas maravillosas especies como son los osos, ¿no? Y lo que tú evidencias de la conexión de lo que pasa en el Ecuador con lo que pasa en el Polo y lo que pasa en el África y lo que pasa en Asia, te das cuenta que el planeta es una sola casa, una nave espacial, como decía el astronauta Louis Armstrong, que lo vio desde la luna y decía, tenemos una sola casa y es una nave espacial en el que todos estamos yendo en la misma dirección. Entonces, todas esas imágenes cuando tú relatas se me vienen a la mente. Quisiera que nos cuentes esa anécdota que te marcó en el corazón para ir cerrando este espacio. Bueno, de este último viaje, la verdad es que, como tú dices, ¿no? A veces cuando tú trabajas con wildlife, con vida animal, con vida salvaje, se necesita paciencia. Esa paciencia a la final es fantástica porque hace que tú tengas ese espacio de meditación que yo normalmente no lo logro en el día a día porque tengo la cabeza que siempre está con un montón de preguntas y de respuestas o no respuestas. Esta vez cuando estuvimos buscando, por ejemplo, a un oso, mucho tiempo, la primera vez que lo vi, yo había soñado toda la vida en ver un oso polar en vivo, o sea, en su hábitat, más que en vivo, en su hábitat, porque cuando mis hijos eran pequeños los pude ver en un lugar y en un lugar cerrado, en una especie de un zoológico prácticamente, y ahí juré que no volvía nunca más a un zoológico porque no puedo, me cuesta mucho ver los animales en cautiverio. Entonces llegamos, finalmente nos avisaron que habían las huellas, porque tú vas viendo como estas huellas que además del rato que ves el tamaño, dices, no puede ser verdad, es un tamaño de huella gigantesco que ves.
navegábamos entre hielos y luego ves de entre los hielos cortados que las huellas se perdían de un trozo de hielo al otro trozo de hielo. Es uno de los videos que subí en mi Instagram donde te puedes ir viendo, ¿no? Las plataformas. Así que empezamos a verlo, luego lo alcanzamos a ver muy lejos y entonces pues empezamos a hacer unas fotos de entre un poco como de una neblina, pero ya se estaba alejando, se estaba metiendo hacia adentro del fiordo. Entonces el capitán dijo, bueno, podría haber la posibilidad de que si es que va hacia allá, él va a cruzar por el interior y va a salir del otro lado del fiordo. Entonces, pues decidimos navegar hacia el otro lado. Y luego bajamos en Zodiacs. Bajar en Zodiacs cuando estás a menos 32 grados es un tema bien complejo, con unos trajes complicados, las manos se te congelan, de hecho se me congelaron, a pesar de que llevaba tres guantes encima, fue difícil. Pero el rato que apareció, se olvida absolutamente todo. Me tiré al piso del Zodiac y empecé a trabajar con mi lente. Y tuvimos la suerte de acompañarlo, porque fue así, él estaba como muy tranquilo, estaba olfateando una hembra, al parecer decía el guía. Y entonces tuvimos la suerte de acompañarlo en su caminata. Él caminaba al filo del fiordo y nosotros desde el Zodiac durante 40 kilómetros. Wow. O sea, durante 40 kilómetros yo vi, bueno, al principio, por suerte fueron 40 kilómetros porque los primeros 5 me dediqué a llorar, porque de la emoción solo se me iban las lágrimas, no podía enfocar, solo miraba, no pensé nunca que iba a ser tan grande, era un macho guapísimo, hay de todos los tamaños, son grandes todos, pero esta cosa era divina, inmenso, tiene la manera de andar es de locos, luego tiene las manos que son como unas paletas que van arrastrando, pero claro, en 40 kilómetros me dio tiempo de hacerle tomas solo de la mano, tomas de las huellas, y después de alguna manera se fue acercando, lo tuve tan cerca que un rato dije, estamos como muy cerca, siempre respetamos muchísimo su espacio, se sintió tan cómodo que en un momento se metió al agua. Ajá. Así que no solo contentos con eso, se metió al agua y estuvo nadando al lado del Zodiac, que es de locos. O sea, me va a encantar pronto compartir todas esas imágenes. Después después el rato que se levanta, el rato que sale del agua y se para, ¿no? Era como ver un hombre porque se para en 2 patas y es gigante. Y con esta calma, y luego se sacudió el agua y siguió nadando. Y luego ahí, por ejemplo, tengo una foto que está mirándome, pero así como haciendo, como jugando como decíamos nosotros de niños, al cuquito, ¿no? Cuquito de ley, porque estaba así. Y luego se sale, pues ya finalmente salió y se sacude y ya dijimos, bueno, le vamos a dejar. Y yo decía, es increíble que seamos nosotros lo que les dejamos en lugar de que sea él el que se va. Estaba tan cómodo que pues nada. Y al final hizo el último show que fue empanizarse, o sea, al final se tiró como entre la nieve, que estaba todo mojado, luego de sacudirse, se movió en la nieve, se empanizó de lado y lado y lado, como para, imagino, secarse toda su pelo, que es maravilloso, y continuar su camino. Entonces sí, son cosas maravillosas y por eso es que te sensibilizas tanto a ver que esta población se va disminuyendo día a día. El otro día, hace 2 días justamente encontré un artículo de unos científicos que están haciendo un estudio sobre osos polares y han descubierto, no te quiero dar muchos detalles al momento porque no terminé de leerme todo el artículo, pero fue justo hace 2 días que han sacado y parece ser que han encontrado una comunidad nueva de osos polares. Y hablo de comunidad porque es como una especie que de alguna manera por un cierto aislamiento y por sus necesidades va cambiando, como lo que nosotros tenemos aquí con el cormorán, ¿no es cierto? Es más o menos lo mismo. Entonces estoy leyendo este artículo muy interesante y eso de alguna manera es también lo que te pasa. Y cuando tú decías que las especies se extinguen, nosotros hemos podido ver la extinción ¿qué más que el Lonesome George aquí en Galápagos? ¿Me entiendes? Es una especie que ya se extinguió y entonces no es una cosa que esté en libros, no es una cosa que es una fantasía, no es una cosa que se va a ver de aquí a muchos años, es una cosa latente que lo estamos viendo día a día. Es triste, es triste. ¿Para cuándo tenemos esas maravillosas historias plasmadas en fotografía? Yo ya estoy pensando en una propuesta indecente que te voy a hacer, así que ya lo voy a conversar contigo, pero ¿cuándo? Me encantan las propuestas indecentes, cuando tienen que ver con naturaleza. Sí, sí, sí.
A ver, Vero, como tú sabes, la semana pasada inauguraba una exposición de fotografía. Esa exposición es una obra totalmente distinta a esta. Esa obra fue hecha en el desierto, en el África, y es una obra donde es un pueblo abandonado, donde las dunas del desierto han entrado en las casas. Entonces tú vas a ver estas dunas que se han metido en todos los espacios, cuartos, salas, comedores, corredores de las casas. Esa obra se llama Memorias a través de las líquidas olas del desierto. Yo la inauguraba la semana pasada, por este tema que estamos viviendo está suspendida. Espero yo inaugurarla en la próxima semana, dependiendo, no podemos saber qué va a pasar, porque está montada la exposición. Pero el próximo proyecto es los osos polares. Me encantaría no solamente hacerlo de los osos, sino hacer un proyecto completo para poder comparar distintos lugares del Ártico, no solamente centrarme en este último viaje, sino poder hacer esto, poder unir con fotografías que he hecho en Groenlandia, en Islandia, que he estado 3 veces, lo mismo en Noruega, porque no, tú sabes que no es de ir a un lugar una vez, es de ir a un lugar en distintas épocas del año, como cuando uno va a Galápagos y entonces lo que tú vas viendo es distinto. Así que estoy trabajando en ello, espero poder tenerlo pronto, porque lo que pasa es que hay muchísimo material y la parte más complicada es decir, bueno, qué va y qué no va, ¿no? O qué dejo. Entonces estoy buscando como las historias más potentes y las imágenes más potentes para poder contar historias y llegar a la gente que le interesa esto. Bueno, te voy a dar un poquito el caramelo para ver si es que logramos hacer algo, pero tú sabes que para la próxima COP, que es la Conferencia de las Partes de Naciones Unidas de Cambio Climático, se va a realizar en noviembre, perdón, en Egipto. Y evidentemente siempre asistimos a todas y cada una de ellas en seguimiento a las negociaciones para presionar a los países a que tomen resoluciones urgentes sobre este tipo de tema, urgentes sobre que paren el cambio climático. Entonces me parece divino el poder presentar algo así en una COP de tal magnitud que ya se avecina, estamos prontos, y podría ser muy interesante lograr que esto se evidencie y sea una huella palpable y un testimonio palpable de lo que está pasando. Podríamos conversar sobre eso. Entonces, ya te dejo el caramelito ahí para ver si logramos algo. Fantástico, Vero, fantástico. Me encanta la idea. Hay muy buen material y sobre todo me parece importantísimo porque el tiempo, como digo yo, el tiempo corre, ¿no? El tiempo se nos va. Entonces, no es una cosa que uno puede decir, bueno, lo puedo hacer de aquí a 2 años o a 3 años, mientras más pronto se pueda concientizar gente. Y es increíble, la fotografía es un medio de concientización, es una imagen que hace que incluso, sobre todo las nuevas generaciones, me encanta, yo converso un montón con gente joven porque le encanta, es como a través de, cuéntame la historia de los osos polares, empiezan a entrar en conciencia de qué se puede hacer y ahora yo qué puedo hacer al respecto. Así que me encanta ver lo que me suelta, estamos conversando. Bueno, gracias Ana María, con esto cerramos este espacio, obviamente agradeciéndote a ti, a todos ustedes por su sintonía. Como siempre, les invito a compartir con otras personas nuestra página, darle un like, seguir nuestras redes sociales digitales en Twitter, en Instagram, en YouTube, para que juntos podamos llegar a más gente y generar más conciencia ambiental. Hasta una próxima oportunidad. Chao.